Bachillerato creo que es lunes. Bueno, pensé que había otras clases, pero bueno, estamos iniciando este primer encuentro de escatología. Espero que podamos tener algunas otras personas conectándose. Eh, Quisiera saber, bueno, más adelante vamos a mirar quiénes son oyentes, quiénes son estudiantes, con el fin de que vayamos conociéndonos y también saber cómo podemos ir llevando a cabo nuestra clase. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se están conectando en este momento. Para mí es un privilegio poder estar en esta noche siendo su maestro de escatología. Eh, Tenemos este curso que es un curso bien importante y pues para mí es un privilegio darle la bienvenida a esta noche, a este curso. Espero que podamos aprender, que podamos reflexionar sobre lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los últimos tiempos y pues que sea este un espacio de reflexión, de estudio, de crecimiento espiritual, donde encontremos pues una de las áreas más importantes y a la vez fascinantes de la teología cristiana. La escatología es una de esas áreas, ¿no? Entonces quisiera primero presentarme. Gracias por estar aquí en esta noche. Mi nombre es el pastor Luis Alfonso Gutiérrez y pues estaré con ustedes acompañándolos en estos, creo que son 6 días. Es un poquito intensa la jornada, pero vamos a ver cómo la podemos manejar. Me dieron el anuncio hasta creo el jueves, para dictar esta clase. Y yo le hablaba a la presidenta, a nuestra hermana, perdón, nuestra hermana Rosalvita, que pues necesitaba un poco más de tiempo para mirar y ordenar el material de la clase. Así es de que ayer no tuvimos clases, teníamos que tenerlo, pero yo le dije, no, déjame empezar el martes y vamos a ver cómo podemos reponer la clase que, que no tuvimos ayer. Usualmente, cuando no tenemos clase un día, pido que nos conectemos otro día, puede ser el miércoles, pero vamos a mirar esto a medida que avancemos en el curso. Quisiera conocerlos a ustedes. La mayoría está simplemente aquí por nombre. Lo único que tiene su cámara es Wilmer. Entonces, empecemos por Wilmer. Bendiciones, pastor. Saludos desde Canadá. Canadá, Eh, wow. Iglesia Kadosh Shaddai con el pastor Juan Juan Carlos. Carlos, Sí, soy estudiante de la licenciatura, pastor, y estamos para servirle. qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos allá en Gatineau? Muy bien, pastor, ya esperando la nieve. No sé si Esperando la alegre o nieve, ¿no? triste, pero Bueno, ya yo cerró iba a el ir tiempo. este año, pero parece que había otros compromisos del pastor y no pude acercarme hasta allá. Qué Siempre bueno, bienvenido, pastor. qué bueno, Wilmer. Gracias por estar acá. Es un privilegio tenerte acá desde Canadá. ¿Quién más está? A ver, tenemos el listado aquí de las personas, más o menos. Ok, quisiera saber de dónde.
se conectan, qué hacen para poder pues saber con quién estamos contando esta noche. Alejandra, bendiciones. Excelente noche, es un gusto. Mi nombre es María Alejandra. Yo en este momento vivo en Yopal Casanare, Colombia. Eh, Yopal, allá donde Milton. yes, sí, Ok, soy nacida ahí. ok, bueno. ¿Y qué estás haciendo en la iglesia ahora? Ahora estoy sirviendo en una iglesia hija de Milton, de Manantial, en San Luis de Palenque, un municipio a 2 horas acá de Yopal. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Bienvenida. ¿Quién más está? A ver, Rafael Reyes, Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Reyes, pastor aquí en Bogotá, en la iglesia, en la estancia en Bogotá. Y pues quiero asistir a esta clase, pues me parece interesante, ¿no? Ok, gracias. Vas a estar como oyente. Sí, 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 pastor, porque ya hice el de licenciatura. Ah, ok, bueno, está bien, bienvenido también. Pilarcita, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pastor Luis. Qué bueno verlo nuevamente. Qué Estudiante bueno. de licenciatura, vivo en Duitama, Boyacá. Ahorita estoy sirviendo como maestra de niños y los días sábados estamos digamos que estamos iniciando ya pasitos el Ministerio de Evangelismo. Ok, Entonces, ahorita estoy en esas dos. bueno, Entonces, Pilarcita, no, acá hay gracias. una reunión que usted tiene que estar. Gracias por estar en Claro, en sé que esta por lo noche. menos Si cierran usted los nunca estaba en ninguna micrófonos, reunión. Acá hay una que donde están. ¿Va a Heidi, estar o va a estar cierra todo el el grupo? micrófono. Heidi, Ay, parece que yo Dios no le mío. puedo cerrar el micrófono de aquí. Ya Ok, puedo. ¿quién más está por Yo, acá? A ver. yo estoy por aquí, pastor. Yo estoy por aquí, Oh, pastor. Rosalvita, Dios te bendiga. ¿Cómo está, pastor? Lo que pasa es que me cogió en la calle, aquí en un centro comercial, pero quiero Deje de darle ser la, tan callejera. ¿Ah? quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes, pastores que están. Bienvenidos y invitemos a otros pastores para que se actualicen, ¿sí? Mandémosle lina a los pastores, a los líderes y aprovechemos la excelencia de nuestro pastor Luis Alfonso. Ustedes saben que es un excelente docente, ya ustedes lo conocen. Eh, él tiene maestría en divinidades, es escritor, periodista, pastor, amigo precioso, siervo del Señor, fue supervisor en Iglesia de Dios, eh, ayudó a plantar y plantó iglesias aquí en Colombia y en otros, en Estados Unidos. Así es de que para nosotros es un privilegio tenerlo y es excelente en este tema, por eso lo escogimos para que nos actualizara a todos y que podamos estar en esta clase. Invitemos a pastores y líderes que estén en esa clase. Aprovechemos estas 3 semanas. Amén. Vamos a orar y los dejo con el pastor. Amén. Señor, te Bien, damos muchas gracias por esta clase. Te pedimos que tú bendigas a tu siervo y que, Señor, podamos entender la escatología, Señor, entender tus planes, entender tu propósito, Padre. Muchas gracias por tu siervo que siempre está listo para servir en tu obra y extender el reino. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, están bienvenidos todos. Los dejo con el pastor Luis Alfonso. Amén. Bienvenido, pastor Luis Alfonso. gracias, Rosalvita, un abrazo, que el Señor me la bendiga. Bueno, estábamos conociéndonos. ¿Quién más está por acá que no conozco? A mí William me es conoce hace conocido rato. acá. Muy buenas ¿Cómo noches, estás, pastor. William? Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Un Nuevamente aquí abrazo. acompañándolo y qué bueno que usted esté con nosotros todavía. Bueno, mientras el Ven, Señor lo permita, aquí estaré.
Amén. Que así sea por mucho tiempo. Me Ok, encuentro en la ciudad de Pereira. en Pereira, wow. Me Tú siempre establecí. estás viajando, la vez pasada estabas por Nueva York. Algo así. Sí, señor, así era. Pero mire Pero quién está aquí, mi pastor Juan Carlos. también, también. Ok, un abrazo, William. Un abrazo, pastor. ¿Quién más? ¿Quién más está en la clase hoy? Iván, Mi pastor, buenas noches, bendiciones. Qué bueno Dios te volverlo bendiga. a ver. Se ve Bueno, interesante estas clases que son de bastante beneficio para el pueblo del Señor. Muchas gracias, mi pastor, por su dirección y sus enseñanzas. Aquí estamos, bueno, está presentes. bien. Un abrazo, Iván, Dios te bendiga. ¿Quién más está por aquí? A ver, saluden, saluden. Buenas Iván, noches, ok, Alexander, pastor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alexander Borges, sí, estudiante del supervisado ministerial. ok. Soy de la iglesia en un pueblo de Boyacá que se llama Macanal, Boyacá. ¿Y eso en Estamos. dónde queda? Macanal, Boyacá. Wow. Macanal, Boyacá queda en un sector que se llama Valle de Tensa O en y el Valle de estamos Texas. cerca de Guateque, que hay una iglesia de Dios también, y Ok, estamos muy sí. cerca de la frontera con Casanare. Ok, muy bien, muy bien. Ahora Y- estamos liderando la iglesia acá en Macanal y pues con toda la expectativa de aprender este tema que nos causa mucho interés. Bueno, bueno, muy bien. Está muy bien eso. Bueno, Pastor John Alfer, Hola, muy buenas, ¿cómo están? Feliz Dios noche les para todos. bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos también. Por aquí me presento. Yo estoy en la ciudad de Medellín, Oh, Medellín, Antioquia. Y ¿pero bueno, eres paisa o no? no, bueno, de padres paisas, pero de nacimiento en Venezuela. Ok, bueno, eso yo no sé Y cómo sale eso, pero bueno, algo bueno debe salir de ahí. sí, señor, claro que Ok, sí. Para servirle aquí en Medellín, nosotros, mi esposo y yo llevamos la iglesia Árbol de Vida. Iglesia de amén. Dios, Árbol de Vida aquí en Medellín. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Dios me lo Bueno, un bendiga. abrazo, bendiciones. Qué bueno que Amén. estemos acá. A ver, ¿quién más? Dani, Dios te bendiga. Amén, pastor, bendiciones para todos. Creo que se estaban presentando, ¿no? Sí, Bueno, pido disculpas que me conecté hasta ahora. Bueno, yo soy venezolana, pero pues ya estoy residenciada acá en Colombia. Estaba en Bogotá hasta este año que vine a Cota. Estoy trabajando en Cota. Estoy acá laborando en el albergue de aquí de Cota. Pues ha sido maravilloso y pues sirviéndole al Señor al 100%. qué bueno, Dani. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en este día. ¿Alguien más quiere saludar y saber de dónde es? A ver, Andrea, Andrea, ¿de dónde eres? Bueno, parece que está así. Buenas noches, pastor. Yo soy de Chinavita, Chinauta, ok. Boyacá. Ah, Chinavita. Sí, señor. Bueno, Boyacá presente. Sí, pastor. Bueno, ¿y qué haces? ¿A qué iglesia asistes? Aquí pues es la iglesia de Dios de Chinavita, sí. La única iglesia cristiana que hay. Ok, bueno. Bueno, mis hermanos, creo que vamos conociéndonos poco a poco a través de las clases que vamos a tener y creo yo que vamos a tener un buen tiempo porque esta clase de escatología es muy básica, es muy importante. Entonces, quiero yo, a ver si podemos manejar acá nuestras...
A ver, ¿dónde está esto? Ok. Bueno, la clase de escatología que vamos a tener, vamos a dividirla en... espérate un momentito, vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Sí, Por está favor, bueno. cierren los micrófonos si me ayudan con ello para poder no interrumpir lo que vamos a hacer. A ver, ya no supe cómo hacer esto. Bueno, vamos a poner estas filminas que he preparado. Perdonen que no he tenido todo el tiempo suficiente para hacer un mejor trabajo. Pero lo que vamos a hacer en esta noche es presentar un primer módulo. Como son 6 días, vamos a tener 18 sesiones. Vamos a tener una sesión cada 3 sesiones por día y vamos a tener más o menos 6 módulos que vamos a tratar dentro de todo el curso que vamos a estar enseñando. Este curso, mis hermanos, es un curso básico, es un curso que vamos a estar tratando de ahondar, porque desde tiempos antiguos el corazón, me están saliendo ventanas acá que no sé de qué son. Vamos a suprimirlas. Desde muchos años atrás, el corazón del ser humano ha estado inquieto por muchas preguntas. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo será el regreso del Señor Jesucristo? ¿Cuándo será? ¿Qué significa la esperanza que nosotros tenemos? Y hay muchas preguntas que no son meras curiosidades teológicas, sino son asuntos que tocan lo más profundo de nuestra fe, nuestra manera de vivir, nuestra esperanza en Cristo. Y este curso no será únicamente un repaso académico de conceptos teológicos o de teorías o de posturas históricas. Mi intención es que juntos hagamos un recordatorio bíblico para entender los principales acontecimientos de los últimos tiempos. Y quiero que cada tema que toquemos acá se convierta en un alimento para su vida cristiana. Y no solamente un alimento, un impulso para su vida diaria y un ancla firme para sus convicciones bíblicas que van a guiar tu esperanza eterna. Entonces quiero dar algunas instrucciones a manera de introducción para que me permitan darles unas guías que marcarán el rumbo de qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, tengan presente que este curso requiere apertura de 2 cosas que son importantísimas en la vida cristiana. Primero, la mente. Vamos a abrir nuestra mente, pero no nos vamos a quedar solamente en la mente, sino que vamos a abrir también el corazón. Son 2 cosas importantes, porque esas 2 cosas, cuando abrimos la mente y abrimos el corazón, la palabra penetra y se hace vida en nosotros. Entonces,
la Biblia nos habla de estos últimos tiempos. Queremos entender estos últimos tiempos no para especular, sino para profundizar en la revelación de esta palabra del Señor. Y lo vamos a hacer con humildad, lo vamos a hacer con dependencia del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Perdóname. En segundo lugar, no sé si ustedes me causan alergia, no sé si o es algo que hay aquí en el ambiente. En segundo lugar, los animo a mantener una actitud reflexiva, porque cada sesión será un espacio no solo para recibir información, sino para aplicar esa información a nuestra vida cristiana. Y no se trata, y no quiero que este curso sea simplemente una acumulación de datos, sino más que datos, dejarnos formar por la verdad de la palabra y por esa esperanza que tenemos de nuestra realidad, tanto personal como de la iglesia, de que estamos en un tiempo muy especial de la escatología de los últimos tiempos. Y en tercer lugar, yo les quiero invitar a cultivar la disciplina académica con la misma pasión que cultivamos nuestra devoción espiritual. Entonces, quiero que lean con atención, quiero que tomen notas, quiero que revisen las escrituras con detalle, quiero que comparen las diferentes interpretaciones que vamos enseñando. Y yo creo que la riqueza de la escatología no es una materia tan simple, es algo muy profundo. Cada postura, cada matiz nos va a servir a nosotros como un espejo para ampliar nuestra visión de Cristo, para ampliar la obra redentora del Señor. Entonces quiero recordarles algo especial. Por lo general, cuando yo enseño, yo llevo la enseñanza a la práctica. Y este curso tiene como fundamento llevarlo a nuestra vida diaria. Hay muchas clases de pensamientos y de posturas en cuanto a la escatología, pero yo quiero limitarme en este curso a enseñar la escatología como fundamento de nuestra fe cristiana, pentecostal y trinitaria. Esa va a ser la base de nuestra enseñanza de este curso. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que aunque revisemos otras posturas teológicas, nuestra convicción central será que Jesús es el Señor, que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y que el Padre es soberano sobre la historia, sobre el destino, sobre las cosas finales que van a acontecer en este mundo. Entonces, desde esa convicción vamos a construir nuestro curso, vamos a reflexionar, vamos a hacerlo con apertura, pero sin perder nuestra identidad como iglesia de Dios. Entonces, mi oración es que cada uno de ustedes pueda experimentar durante este tiempo no solo un aprendizaje intelectual. Estoy aquí para darle conceptos y esos conceptos se entienden intelectualmente. Pero yo quiero que no se queden simplemente aquí en la mente, sino que sean conceptos que nos renuevan en nuestro encuentro con Dios. Por ejemplo, hablar de la esperanza cristiana no puede ser un ejercicio frío de lo que estamos esperando en el futuro, porque la esperanza nuestra debe ser un fuego vivo
que enciende nuestra vida, que enciende nuestro amor por el Señor. Y el estudio de la escatología no nos debe dejar indiferentes, sino que nos debe inspirar a vivir primero con mayor santidad, con mayor compromiso, con mayor pasión por anunciar y extender el reino de Dios en esta tierra. Entonces, tenga presente desde este día y desde esta sesión que estamos desarrollando que el fin último de la escatología no es que podamos dibujar mapas exactos de los últimos tiempos y que nos volvamos unos expertos en qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, por qué va a pasar, no, sino que aprendamos a confiar en que Dios tiene el control de la historia, Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control de los tiempos y que Cristo va a volver en gloria y va a volver por su iglesia. Y en ese día yo creo que vamos a desvanecer todas las dudas que tengamos y lo que ahora vemos, como dice la Escritura, en parte, como en un espejo, lo vamos a contemplar cara a cara. Y cuando la Escritura habla de un espejo, no está hablando del espejo en el cual se mira María Alejandra, que se ve igualita, ¿no? Los espejos de ese entonces no eran tan buenos como los de hoy. Se veía una imagen, pero no era. Por eso Pablo usa esta figura de que ahora vemos como un espejo, porque no se veían bien. Eran metales brillantes que la gente tenía para mirarse y para reflejar su rostro, pero no se veían los detalles. Y así somos nosotros. Hoy en día estamos mirando esos acontecimientos como en ese espejo que no es tan bueno, pero un día nos vamos a ver cara a cara y ese día se disipará toda duda que tengamos. Mientras tanto, nos corresponde a nosotros vivir como hijos de luz, velando, orando, sirviendo y esperando la manifestación gloriosa del Señor. Entonces, esta clase es importantísima porque no es un apéndice secundario de la teología. Es el corazón mismo de nuestra esperanza cristiana, lo que estamos esperando, lo que va a suceder. Y a medida que avancemos, vamos a descubrir que hablar del futuro es en realidad hablar del presente y que lo eterno ilumina nuestra vida cotidiana. Entonces, tal vez lleguen dudas, tengan algunas aclaraciones. Quizá algunos ya hayan estudiado este tema, otros lo estén haciendo por primera vez, no importa de dónde partamos. Lo importante es hacia dónde nos dirigimos, a encontrarnos con el Dios de gloria que reina sobre todo y que nos ha prometido que el final nuestro será un final glorioso delante de la presencia del Señor. Entonces vamos a caminar juntos y vamos a ver qué es lo que esta palabra nos dice de esos tiempos finales y vamos a tratar de entender lo que es precisamente la escatología y qué es lo que tenemos que tratar sobre ese punto de escatología. Entonces vamos a iniciar primero con una definición y la naturaleza de la escatología. ¿Qué es la escatología? Hablar de escatología es adentrarnos en el horizonte final de la historia humana y del propósito eterno de Dios para su creación. Y quiero decirles esto, la escatología no es especulación, no son cosas
sensacionalistas sobre el fin del mundo. Es una disciplina que nos ayuda a comprender hacia dónde se dirige la creación, cuál es nuestro destino y cómo Dios llevará a plenitud su obra redentora. En otras palabras, mis amados, la escatología no es un apéndice de la teología, como les dije, sino el clímax de toda la reflexión cristiana, todo lo que creemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, de la iglesia, converge en la esperanza de lo que vendrá. Nosotros tenemos una esperanza y eso es lo que nos mantiene de pie. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, vamos a ver qué es la escatología. La escatología estudia las realidades últimas según la revelación bíblica. No es solo el fin, sino la consumación del plan eterno de Dios. Y, en tercer lugar, define cómo entendemos el presente y cómo vivimos con esperanza. Entonces, lo que encierra la escatología son las realidades que nos dice la palabra de las cosas del fin. Las cosas del fin del mundo, del fin de la humanidad, de este mundo que nosotros conocemos. Y no es el fin para nosotros, sino es la consumación del plan que Dios tiene, que es un plan eterno para su iglesia, para sus hijos. Y cuando entendemos la escatología, eso define cómo vivimos nuestro presente y cómo vivimos con la esperanza del futuro. Entonces miremos qué es la escatología. La palabra escatología proviene de dos vocablos griegos. No sé si aquí los puse. Déjame ver. Creo que me faltó ponerlos ahí. Pero hay dos vocablos griegos. Escatos, con tilde en la E. Se las voy a deletrear. E tilde SCHATOS. Escatos es CH. Lo pronunciaríamos en español como eschatos. Eschatos. ¿Qué quiere decir último? Final. Lo último. Las cosas últimas. Y logos, que ustedes ya saben, esta palabra quiere decir el discurso, la palabra, el estudio. Y literalmente significa el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas. Pero lejos de ser un simple análisis del fin, es un anuncio de plenitud. En otras palabras sencillas, la escatología no nos habla del fin de la historia como cierre de todo, sino del comienzo de la eternidad, el comienzo del reino de Dios en su manifestación plena. Eso para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir. ¿Por qué estudiar la escatología? Estudiamos la escatología no para conocer fechas exactas, no para predecir eventos futuros, sino para comprender el plan divino y vivir con esperanza y propósito, de acuerdo a lo que la palabra nos dice.
Ustedes han visto, hace poco salió una noticia de un profeta de por allá de uno de esos países raros que predijo la fecha de la venida del Señor y todos regalaron sus cosas, vendieron sus cosas y el Señor no vino. Esa no es el propósito de la escatología, porque no vamos a conocer fechas exactas, no vamos a predecir eventos futuros, vamos a comprender el plan de Dios. ¿Y cuál es ese plan? Primero, reconocer la soberanía de Dios. La palabra nos recuerda que los tiempos y las estaciones están bajo el control del Señor. Si ustedes leen Hechos 1:7, y quiero que si alguien tiene su Biblia allí lo pueda leer, vamos a ver que Dios es el que tiene los tiempos. Dios es el que marca los tiempos. Dios es el que marca las estaciones. Todo está bajo el control del Señor. Entonces leamos Hechos 1:7, a ver qué nos dice. Una mano, una boca voluntaria. Que tenga cámara para que no dañe la grabación. Ya, pastor. Yo ya lo Alejandra, dale. Ay, Es que ese versículo me gusta mucho. Dale, Pilar. Están desde uno, Alejandra, que está que se habla. ¿no? Está que se habla. Es que me encanta ese versículo. Ok, Nos dale. corresponde a nosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Hey, lo sabe de memoria. ¿Eh? Ok. Entonces, miren, nuestro enfoque no debe ser adivinar fechas, sino confiar en la autoridad. Nadie tiene todas las respuestas, ni yo tengo las respuestas. Pero el mismo Jesús nos advierte que los tiempos y las ocasiones pertenecen al Padre. Que no nos toca a nosotros saber el tiempo ni el momento. Es decir, ni qué día ni qué hora. Porque esas son dominios ¿de quién? Del Padre. Y Jesús nos está aclarando aquí que los tiempos y las estaciones están bajo la autoridad del Padre. Nadie puede determinar ni adelantar la cronología de los últimos tiempos, de los eventos que van a suceder al final. Y esto nos recuerda que la escatología no es un calendario secreto. La Biblia no se interpreta con códigos. Es un plan, es una comprensión del plan divino en general de lo que va a suceder al final de los tiempos. Y aunque no sepamos cuándo sucederán esos eventos finales, al estudiar la escatología nos va a permitir entender la dirección de la historia y el plan de Dios para con nosotros. Entonces, eso nos enseña a vivir con conciencia de que Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene un propósito con su iglesia. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con todos nosotros. ¿Sí? Y por eso tenemos que prepararnos tanto espiritualmente como moralmente, no cronológicamente. Entonces, vamos a olvidarnos de fechas, vamos a olvidarnos de días, vamos a olvidarnos de momentos. Habrán tiempos en los cuales profecías que se han cumplido tienen ya fecha, pero lo que viene en el futuro todavía no tiene fecha. Y el estudio escatológico nos ayuda a mantenernos alertas, fieles, fortalecidos en santidad, creyendo lo que dice la palabra y expectantes en lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, comprender estos patrones y esas señales, tenemos que hacerlo sin obsesionarnos. Hay muchas personas que toman el curso de escatología y entonces se les vuela la cabeza. ¿Sí? Porque comienzan a especular en las profecías,
en las señales, en esto y en aquello. Lo que tenemos que discernir es el tiempo dentro del plan eterno de Dios. Y eso es lo que queremos que nosotros podamos entender. Por ejemplo, estamos viviendo en el crecimiento del Evangelio. Nunca antes habíamos tenido tanta difusión de la palabra del Señor. Aún en las redes sociales se están prestando para difundir a nivel mundial el Evangelio. Pero también está creciendo la apostasía, ¿sí? En este tiempo. Entonces hay un crecimiento y hay también una apostasía, y esto nos ayuda a tener un marco de referencia y esperanza sin intentar predecir tiempos exactos. No sé si me están entendiendo. Saber que los tiempos están en manos de Dios nos llevan a confiar en la soberanía de Dios en medio de todo lo que está sucediendo en este mundo, sin caer en la especulación, sin caer en falsas profecías. Y aunque no nos corresponde a nosotros conocer los tiempos específicos, los momentos exactos, tenemos que estudiar la escatología porque nos va a dar claridad sobre el plan de Dios para los últimos tiempos, nos va a fortalecer espiritualmente y nos va a preparar para que nosotros vivamos la esperanza, entendamos el propósito divino y podamos vivir confiados de que estamos moviéndonos hacia el plan del Señor. Pero lo que sí tenemos que tener es la guía del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, que toca nuestro corazón para que nosotros podamos discernir la verdad. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo que nosotros lo podamos visualizar de esa manera. Vamos a entrar al segundo punto, diferencia entre escatología individual y escatología general. Dos escatologías, ¿sí? Y este aspecto es clave entre la escatología individual y la escatología general. En esto quiero hablar primero y decirles qué es la escatología individual y qué es la general. La escatología individual se centra en el destino del ser humano después de la muerte. En el estado del alma hasta la resurrección. Resurrección de vida para los creyentes, resurrección de muerte para los impíos. La escatología individual también se centra en el juicio personal al final de los tiempos. Es del individuo. ¿Qué va a pasar con el individuo, con el hombre? ¿Qué va a pasar con nosotros después de que partamos de este mundo? En eso se centra la escatología individual. Y la escatología general, y voy a hacer esta diferenciación para que ustedes puedan entender lo que vamos a explicar en otras sesiones, aborda la consumación de la historia universal. La consumación de los tiempos, incluyendo ¿qué? Incluyendo el regreso de Jesús, incluyendo la derrota del mal e incluyendo la instauración del reino eterno de Dios. Entonces, esa es escatología ya no personal, sino general. Y un aspecto fascinante de estas dos escatologías es que ambas dimensiones no se separan, no se pueden separar.
La esperanza personal de cada creyente se apoya en la esperanza general. O sea, mi escatología individual, personal, está apoyada en la escatología general. Por eso no se pueden separar. La resurrección individual se inserta en la resurrección de toda la creación de este mundo. Acordémonos que este mundo va a ser redimido y el mundo está esperando esa redención. Y de igual manera, el plan de Dios para el universo incluye tu vida, tu historia, tu salvación, tu esperanza, tu redención y tu inclusión en el reino eterno del Señor. Entonces, hablar de escatología general sin escatología individual sería hablar de un futuro distante, de un futuro abstracto, y hablar de escatología individual sin unir con la escatología en general sería reducir la fe a un asunto privado desconectado de la obra de Dios en un mundo aparte de lo que Dios tiene y de lo que Dios ha programado para este mundo. Entonces, saber que el mundo camina hacia el juicio final y hacia la restauración del reino de Dios eterno nos inspira a nosotros. ¿A qué? A trabajar, a hacer avanzar el reino de Dios, y nos recuerda que nuestra vida personal también tiene un desenlace eterno. ¿Sí? Nosotros tenemos una esperanza eterna que nos impulsa a caminar con reverencia, con santidad y con una fe activa que no se rinde ante la adversidad. Entonces, en la perspectiva bíblica, la escatología no surge del deseo humano de entender solamente el futuro, sino de la revelación divina de esta palabra. Desde los profetas hasta los apóstoles, Dios mostró la historia en un marco de direccionamiento. Y Dios ha hecho avanzar esa historia y la hará avanzar hasta la instauración de su reino eterno. Y en este sentido, mis hermanos, la escatología es profundamente cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Jesús es el alfa y la omega. Porque Jesús es el principio y el fin de este mundo. Dios vive en su eternidad, pero el Señor es el Señor, el principio de la creación fue Cristo. Él es el alfa y el omega, Él será el final. Todo lo que Dios ha prometido encuentra su cumplimiento en Cristo, y todo lo que está por venir se centra en ¿qué? En su regreso glorioso por nosotros, que somos su iglesia. Entonces, ¿por qué yo digo que voy a enseñar solamente, o mi punto de vista va a ser una escatología pentecostal trinitaria? Porque hay muchos corrientes que desvían la esperanza eterna. Y la escatología no es solo futura, la escatología es presente. ¿Por qué? Porque vivimos en el ahora, en el ya, pero todavía no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo y estamos trayendo y debemos traer el reino de Dios diariamente a nuestras vidas. Cuando Jesús habla en la oración del Padre Nuestro,
en Mateo capítulo 6, él incluye este versículo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, aquí, hoy, en mi vida, como se hace en el cielo. Entonces el reino de Dios es ya, ahora, aquí, pero todavía no. Todavía no, porque va a venir en su plenitud en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos, mis hermanos, la gran bendición de tener el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Eso dice Efesios 1:14. El Espíritu Santo es la garantía de que la plenitud futura ya se anticipa en nuestra vida diaria. Y esto tenemos nosotros que tenerlo muy presente. Yo tengo la garantía por medio del Espíritu Santo, porque tengo las arras de la herencia eterna del reino de Dios. Entonces, cada milagro, cada conversión, cada manifestación del Espíritu Santo son adelantos de lo que será la restauración completa en la venida del Señor y en la instauración del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mire, cuando el Espíritu Santo derrama el poder sanador sobre tu vida, está haciendo extender ese reino en ti. ¿Por qué, pastor? Porque en el reino de Dios no habrá enfermedad. Amén. Cuando el Espíritu Santo te consuela, está extendiendo el reino de Dios en ti. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no habrá llanto ni dolor. Cuando alguien se convierte al Señor, estamos extendiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser parte del reino de Dios. Entonces, la misión más importante de nosotros como iglesia no es simplemente tener un culto el domingo, servir a los niños, a las damas, a los caballeros. No, la misión más grande nuestra, y ese es el fin de la iglesia, es extender el reino de Dios, para que cuando ese reino de Dios se extiende a las personas, ellos tengan las arras de esa herencia, de que serán parte al final de los tiempos de la herencia eterna del Señor. Entonces, la escatología no solo responde la pregunta ¿qué va a ocurrir al final de los tiempos?, sino cómo debemos vivir ahora. ¿Ok? ¿Cómo? Y esto no es simplemente dar un curso de datos de los tiempos finales, aunque los vamos a tratar de dar. No, este es un curso para desafiarnos a nosotros de cómo estamos viviendo ahora, porque no buscamos alimentar simplemente nuestra curiosidad, sino fortalecer nuestra esperanza y avivar de una manera sincera la santidad y orientar la iglesia hacia una misión escatológica. La escatología general, por ejemplo, mis hermanos, responde al anhelo de la restauración de nuestra sociedad. Desde el Antiguo Testamento se anunciaban tiempos de plenitud. Isaías 11:9 dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y esa es una promesa escatológica que vamos nosotros a vivir. Entonces, este enfoque que vamos a tener nos muestra que la historia no es un ciclo de vueltas, un sinfín, sin un caos, sin una dirección. La historia del ser humano, de este mundo,
es lineal, no circular, porque circular es un sinfín. Pero la historia lineal es un comienzo y un final. Y nosotros vamos en esa historia lineal caminando hacia la meta trazada por el Señor. Jesús mismo habló de los tiempos finales. Nos advirtió que llegarían hambres, tribulaciones, guerras y una cantidad de cosas más. Pero todo ello como preludio del momento culminante de su venida en gloria. Entonces, por eso el punto 3 que estoy desarrollando es la importancia de la escatología dentro de la teología y dentro de la vida cristiana. Entonces, aquí se despiertan preguntas que debemos nosotros reflexionar. ¿Mi vida tiene un propósito eterno? ¿Mi muerte es el final o es el inicio de algo más? Recordémonos, mis hermanos, que el Nuevo Testamento nos aclara que quienes mueren en Cristo participan ya de una victoria que será plena en la resurrección. Pablo afirma que él deseaba partir y estar con Cristo, que era muchísimo mejor, dice Filipenses 1:23. Entonces, quiero que ustedes entiendan la esperanza futura como eje de la fe pentecostal. Y esta es quizá una aplicación que vamos a estar mirando. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Y la esperanza es más que un sentimiento. Es una necesidad vital. La Biblia nos ofrece una esperanza sólida. Nosotros tenemos una esperanza futura que es el eje de nuestra fe. Y esa esperanza está basada en la cabeza de que Dios tiene un plan y un futuro para cada uno de nosotros y también para su pueblo. Y esta esperanza, mis hermanos, no es teoría. Debe ser el motor que nos mueve diariamente, debe ser el centro de nuestra predicación. Y esta verdad cobra dimensión especial porque el Espíritu Santo está presente y está anticipando la gloria futura de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Entonces, esta esperanza futura no es optimismo, ni un simple deseo de mejorar nuestra vida cristiana, no. Es confianza firme en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Y por qué digo que es el eje de la teología cristiana? Porque todas las doctrinas apuntan al día en que Cristo restaurará todas las cosas. ¿Sí? Nuestra predicación se centra en esa esperanza, en la esperanza futura. Jesús vino, Jesús está presente por medio del Espíritu y volverá en poder y gloria, y esa es nuestra esperanza futura. Y desde el Antiguo Testamento, la esperanza ha sido fundamental en la vida del pueblo del Señor. Los profetas anunciaron que cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí? Anunciaron, Israel aprendió a vivir con la mirada puesta en las promesas de Dios, confiando en Él aún en medio del exilio, en medio de la adversidad. Y esa tensión entre el presente difícil y la esperanza futura
es el que moldea nuestra espiritualidad. Es el que nos forma como hijos e hijas de Dios. Cristo amplió esa esperanza. Su resurrección es la garantía de esa esperanza, de nuestra salvación, de nuestra resurrección futura. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza estaría muerta. Y la esperanza cristiana está fundada ¿en qué? En hechos históricos que están en esta palabra, en promesas escatológicas que están en esta palabra. Así como Él resucitó, también tú vas a resucitar. Esa es la esperanza. Y el pentecostalismo enfatiza que el Espíritu Santo es garantía, son las arras de nuestra esperanza. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, hay un anticipo de esa plenitud escatológica. Y ese anticipo yo lo veo en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu, en lo sobrenatural del Espíritu, en la esperanza futura nuestra. Es la que debe dar la coherencia a toda nuestra teología cristiana. Sin ella, la ética se vuelve moralismo, la salvación pierde su fuerza, la predicación se reduce a consejos motivacionales nada más. Pero esa esperanza futura es el eje central de nuestra perseverancia, de la proclamación del Evangelio, de la confianza, de la victoria con el Señor Jesucristo. Por eso la predicación y la enseñanza no se limitan al futuro. Segundo punto, transforman el presente y deben transformar el presente y debemos vivir hoy a la luz de lo que viene de la escatología que vamos a mirar más adelante. Entonces, mis hermanos, no sé si les he dado una cantidad de conceptos, pero creo que quiero dárselos en orden para que ustedes los puedan asimilar. Aquí hay algunas enseñanzas prácticas. Primero, debemos vivir con una visión eterna que transforma nuestras decisiones presentes. Si entendemos la escatología y entendemos cómo se conecta con la historia de Dios, cómo mi historia se conecta con la historia de Dios, vamos a aprender a mirar la vida con un horizonte más amplio. Porque la fe cristiana no se limita a resolver problemas inmediatos. Se trata de caminar cada día, y eso es lo que dice la Escritura, que nosotros andamos es por fe, no por vista. Caminamos cada día hacia un destino eterno. Y cuando recordamos que esa vida o que nuestra vida es parte de un relato mayor, de una esperanza mayor, que comenzó con la creación y que va a culminar con el reino de Dios, entonces aprendemos a darle menos peso a las cosas pasajeras y más valor a las cosas eternas. Eso es importante. La segunda enseñanza. Debemos afrontar la muerte y el sufrimiento con esperanza y paz. Hablamos de la escatología individual y de la general. Y vamos a mirar que la muerte no es el final, sino es un tránsito entre la vida de este mundo y la vida del mundo por venir.
Y comprender esta verdad, mis amados, nos ayuda a entender y a enfrentar el dolor, a enfrentar la pérdida sin desesperación, porque como creyentes sabemos que el alma no se extingue, sino que permanece y vuelve a las manos de Dios, y que un día esa alma retornará y experimentaremos la resurrección de nuestros cuerpos. Y esta certeza no elimina el duelo ni las lágrimas cuando un ser querido fallece, pero sí cambia nuestra perspectiva, porque lloramos con esperanza. Y además esa enseñanza nos motiva a acompañar a otros en su sufrimiento, a ofrecer palabras de consuelo. Y en un mundo marcado por la incertidumbre, la iglesia está llamada a ser portadora de consuelo eterno a este mundo. Y la tercera enseñanza es esta. Vamos a predicar y a vivir la esperanza que enciende la fe en medio de la adversidad. Tengamos en cuenta esa parte, la esperanza futura, que debemos entenderla como el eje bíblico de nuestra predicación. No debe quedar solo en pararnos en un púlpito y hablar. Debe convertirse en un estilo de vida. Y esto implica anunciar con firmeza que Cristo viene, pero también mostrar en la forma que enfrentamos los desafíos diarios. La esperanza nuestra no es evasión, sino resistencia. Seguimos sirviendo aunque el mundo sea injusto, seguimos adorando aunque haya dolor, seguimos creyendo aunque las circunstancias sean adversas, porque cuando un creyente vive con esperanza, inspira a otros a creer que la última palabra siempre será la victoria de Cristo en nuestras vidas. Eso es importante. Les voy a hacer 3 preguntas y vamos a hacer una pausa aquí para venir después y a la segunda parte a la segunda sesión de este módulo. Les pregunto si quieren contestar en el chat o si quieren abrir su micrófono y responder está bien. Si supieras que Cristo viene mañana, ¿qué sería lo primero que cambiarías en tu vida hoy? Esa es la primera. Se las doy y después me responden. ¿De qué manera la certeza de tu vida eterna cambiaría la forma como enfrentes la muerte, como enfrentas el dolor, como enfrentas la pérdida de algún ser querido? Si tú tienes certeza de la vida eterna, ¿cómo eso cambia del ser que muere con el Señor, de la pérdida que tenemos, del dolor? Esa es otra pregunta. Una tercera pregunta. ¿Cómo podemos evitar que la predicación de estos temas escatológicos se vuelva sensacionalista y lo convirtamos en un mensaje de una esperanza futura? Porque muchas veces tomamos estos temas, son temas que la gente les atrae, porque tienen curiosidad de lo que va a pasar al final. Pero no, el centro de esos temas será la esperanza futura.
¿Cómo podemos evitar ese tipo de predicaciones? Y otra última, y no creo que las alcancemos a contestar, se las voy a dejar en el chat para que ustedes las puedan responder y vengamos después del break y hablemos de ellas. ¿Qué responsabilidad tenemos como pentecostales de anunciar el regreso de Cristo en un mundo que vive sin esperanza? 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿vale? ¿Se me durmieron los otros? Vale. Vale, Entendido, sí, señor. pastor. Ah, sí, señor, ¿están ahí? Listo, sí, señor. Ok, Aquí espero que no se me duerman. No, Yo sé que pastor, la el tema clase está muy es, interesante. yo sé que la clase es larga, pero bueno. Ok, 10 minutitos, les voy a poner en este break las preguntas en el chat y ya regresamos.